Algo importante es que las rolas, el mercado de las rolas, no es como ir a comprar donas, ¿no? Que deme a ver una de chocolate cuánto cuesta, una de vainilla cuánto cuesta. O sea, que te den un número la disquera y luego la editora y que entre en esta cosa del MFN, todos están contentos con la cifra. Pueden tardar semanas en que te den un número, sobre todo en estas rolas ahora de reggaetón, que tienen miles de autores. Ajá. Entonces, con que un autor diga yo quiero un peso más. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de A Ocho Manos, el podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Estamos aquí con José Luis y Héctor. Yo soy Hugo y hoy vamos a hablar sobre la supervisión musical. Pues uno de los primeros invitados que tenemos es Héctor. La idea de platicar con él, además de que es parte de la escuela, él va a estar con nosotros dando la materia de supervisión musical. Es conocer un poquito sobre qué es lo que hace un supervisor. La perspectiva que yo tengo, no sé si tú la compartirías, es que de repente el supervisor empezó a adquirir más responsabilidades, ampliar su espectro laboral, ¿no? Uh-huh. Pero si quieres, tú háblanos cómo lo viste tú y cómo lo viviste, porque también tuviste una carrera súper interesante conociendo a Lin y sí, más personas pues, ahí. Yo empecé, platicando un poco desde dónde empezó y cómo me familiaricé con todo esto para llegar al tema de qué hace un supervisor musical. Yo al principio, yo empecé hace, 12 años a trabajar como en la industria musical, no de lleno inicialmente a ser un supervisor musical, pero sabía y tenía claro que quería estar trabajando dentro de la industria musical de algo porque me llamaba siempre mucho la atención estar inmiscuido de alguna manera sin ser músico, porque no soy músico, pero sabía que me gustaba estar dentro de la industria y saber cómo funcionaba, qué jugadores había, etcétera, etcétera. Por azares del destino empecé a trabajar en una disquera, cassette, en ese entonces, en donde una de las socias era Lynn Feinstein, que es quizás una de las primeras supervisoras musicales en México, probablemente. Y tuve la suerte de aprender con ella muchas cosas y saber qué era la supervisión musical, de qué se trataba, con quién tenías que tratar, qué significaba. Yo para ese entonces no tenía ni idea que existía la supervisión musical, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de muchos procesos y de muchas cosas y cómo ha ido cambiando con el tiempo. Y a mí me gusta mucho definirlo como este ente, digamos, que es un mediador que se encarga de trabajar con una producción audiovisual, llámese lo que se llame, una película, una serie, publicidad, lo que sea, cualquier proyecto audiovisual, que se encarga de llevar a buen puerto todas las necesidades musicales que tiene este proyecto y que sucedan de la manera más eficiente. Yo lo veo en dos vertientes principales. Una, la parte creativa, obviamente, que creo que es la más importante, que tiene que ver con realmente discutir con, el productor, el director o quien sea que esté tomando quizás las decisiones creativas en ese proyecto, pues realmente llegar a ese destino creativo que están buscando esas partes, ¿no? Y al final tú como supervisor tienes que ayudar a que esa parte creativa se logre y llegar a eso, ¿no? Y está esta otra parte que también es muy importante, que es la parte presupuestal, que pues tienes un límite siempre presupuestal y que tú como supervisor y con el trabajo que vas haciendo te vas dando cuenta de cuánto puede costar una canción o qué tipo de usos le puedes dar, etcétera. Cosas que tal vez un director o un productor no está tan familiarizado y entonces eso, tu rol es ayudarles a ellos a tener ese conocimiento y ese input para tomar mejores decisiones y pues llegar a ese proceso creativo, pero obviamente dentro de tu límite presupuestal también, ¿no? Que es muy importante. Entonces, juntar esas dos cosas y lograr llegar a buen puerto, entre otras muchas, ¿no? Como decías, José Luis, se ha ido incrementando cada vez más como las labores que le tocan hacer a un supervisor. Habrá que definir bien siempre cuando trabajas con una producción qué te toca hacer, qué no te toca hacer, si hay alguien más que está encargado de esto o de lo otro, etcétera. Pero
Pues sí, puede ser obviamente desde la parte legal de hacer licencias y de gestionar y revisar que todo esté en orden y que los usos que le están dando a la canción son las que están pidiendo y que se está pagando lo que se está usando, etcétera. Hay como muchos términos y muchas cosas técnicas que hay que revisar legalmente que funcionen. Pero pues también está obviamente esta parte creativa de proponer música, de rebotar cosas con quien sea que esté dentro del lado de la producción. También hay veces en donde te toca colaborar con quien esté haciendo el score, por ejemplo, o la composición original del proyecto. Entonces es colaborar también con él o con ella para hacer que la comunicación entre todos funcione y que se llegue a buen puerto y que ese compositor pueda tal vez llegar a entregar y a lograr lo que tal vez la producción está visualizando y que muchas veces le cuesta trabajo expresar musicalmente y que el compositor pueda entender bien por qué camino tiene que ir. Y tal vez el supervisor puede ayudar a que esa comunicación sea más fácil y funcione mejor. Y bueno, pues ahí se van ampliando y ampliando las responsabilidades. Depende de cada proyecto, depende de también en qué fase del proyecto entres, porque también importa mucho eso. Y qué responsabilidades te tocan dependiendo de eso, ¿no? ¿Tú cómo decidiste ser supervisor? ¿Antes tuviste algún contacto con la música o fue más bien una parte sí, pues, administrativa? Pues siempre, o sea, como músico, como digo, toco la guitarra y me gusta mucho tocar, etcétera, pero nunca fui un músico profesional. Pero bueno, desde ahí viene como mi interés y mi búsqueda por trabajar y ser parte como de algo que tenga que ver dentro de la industria musical. De ahí fue que acabé la universidad y encontré este trabajo en la disquera en cassette, sin tener mucha idea de para dónde quería ir ni qué quería hacer, pero eso me ayudó mucho, o sea, trabajar ahí me ayudó mucho a tener esta visión de qué pasaba desde cómo es hacer management de un artista, cómo es hacer booking, cómo es agregar música a una distribuidora, cómo es una editora, es entender como las diferentes partes que forman parte de un artista o de un autor y que pues sí, hay muchísima gente trabajando detrás, especializada en muchas cosas que tienen que ver con un solo artista, ¿no? Sí, es sin duda sorprendente la infraestructura que hay detrás de las cosas para que una rola jale. Sí, totalmente. O sea, desde el equipo que se va a encargar de pensar en la estrategia que tienes que llevar a cabo para que tu canción salga y el equipo de marketing para conseguir de PR, para conseguir entrevistas y que funcione y que la gente te conozca, el equipo editorial que se encarga justo también de registrar tus canciones, de que estén bien registradas, de captar las regalías que te tocan a nivel editorial, autoral, ejecución pública, mecánicos, etcétera. El booker que se encarga de conseguirte shows, etcétera, ¿no? Hay una comunidad, un ecosistema detrás enorme. Y yo trabajando en la disquera, conocí a Lynn, que como les platicaba, era supervisora musical y pues trabajando como que yo hacía un poco de todo en la disquera, me tocó estar en todos los departamentos y parte de mi experiencia ahí fue trabajar un rato con Lynn y entendí ahí qué era hacer supervisión musical, de qué se trataba, me pareció súper interesante, me gustó mucho como esa faceta de estar inmiscuido dentro de la industria. Y como que de ahí le fui agarrando cariño, entendí cómo funcionaba gracias a ella, como los procesos y con quién hablaban, con quién tenían que ponerse de acuerdo, a quién le tenías que escribir, a quién, etcétera. Y como que de ahí empecé a visualizarme como con esa, pues sí, como con esa idea de hacerlo a futuro, tal vez. En el Inter, pues trabajé, además en la disquera, fui manager de artistas, como que hice un poco de todo y me llevó después a empezar una compañía enfocada 100% a hacer supervisión musical y de ahí como que empecé mi carrera ya formalmente a ser como supervisor musical, tal cual. Creo que todos tenemos en la mente grandes soundtracks, ¿no? Sí. Donde, bueno, películas como Guardianes de la Galaxia, etcétera, se vuelven memorables justo por las canciones que traen, ¿no? A la trama. Y
Y por otro lado también está ese otro modelo de Amores Perros, donde se componen canciones específicamente ligadas a la temática de la película, pero que forman parte también de un soundtrack de canciones originales que no existían, que no están en nuestra memoria y en nuestra toda nuestra afiliación emocional, Sí. pero que poco a poco se van construyendo. ¿Cuál sería la diferencia entre un proceso y otro? Y no sé si te ha tocado estar como en uno y en otro a la vez. Sí, me ha tocado estar en ambos, incluso en el mismo proyecto hacer ambos, o sea, tanto hacer cosas pensando originales, pensando en la película y en el proyecto y cómo hacer que funcionen y también buscar cosas que ya existen y vincularlas de alguna manera al proyecto. Puede pasar incluso en el mismo proyecto. Y creo que la gran diferencia radica en la perspectiva que el proyecto mismo te da creativamente para darle salida a ambas cosas. Y también, pues sí, cómo lo está visualizando el director, generalmente es el director que sí tiene mucha importancia el que tú como supervisor te puedas sentar a discutir con esa persona qué está viendo, cuál es su visión del proyecto y por eso también hace rato mencionaba que es muy importante las fases en las que entras a un proyecto. Para mí siempre es muy importante que te involucren al proyecto desde que está la preproducción de un proyecto, porque ahí entiendes desde el inicio qué es lo que están buscando lograr en todos aspectos, pero bueno, a nivel musical, pues te da una visión mucho más clara desde que lees un guión y que no hay nada más que un guión, qué es lo que quieren lograr y cómo quieren vincularlo y cómo el director se está imaginando que quiere lograr algo. Y entonces de ahí te da un poco pie a tal vez sí enfocarte más a la parte de, podemos invitar a tal artista o a tal persona y que tal vez cree algo nuevo para el proyecto. O no, tal vez me imagino más que por la naturaleza de estas escenas o de este tipo de cosas, se presta más para buscar cosas de, no sé, música que ya exista y vincularla, ¿no? O sea, como que se va dando con cada proyecto y dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Y las dos funcionan muy bien, creo. Definitivamente, personalmente creo que le da mucho más identidad a un proyecto, pues sí, crear algo nuevo que se haga especialmente pensando en el proyecto, pues sí, le da mucho más originalidad y mucho más, pues sí, una identidad clara al proyecto. Y sobre todo, escogiendo y pensando como, ok, voy a invitar a tal artista porque sé que no sé, le puede interesar porque la película habla de esto, o sé que este artista ha hecho cosas similares antes y entonces se va a ver como le va a interesar ser parte de esto, ¿no? Entonces es pensar un poco en todas esas variables para que sucedan y que funcionen con esta parte creativa que mencionaba como del proyecto, ¿no? Y eso mismo te toca hacerlo con los compositores, o sea, porque he conocido supervisores que también, además de tener una comunicación con el director y el productor, hablan con el compositor. ¿Te ha tocado esa? Sí me ha tocado. La verdad es que es en menor medida porque hay o sea, la parte del compositor cambia mucho dependiendo del proyecto, como que hay veces en que el director, el productor están casados con alguien o con alguien, o sea, con varias opciones y ya saben que quieren trabajar con esa persona y ya se entienden y ya han trabajado antes y ya tienen una química y ya saben que cómo fluye la información y el trabajo, etcétera. Y entonces ahí como que el rol del supervisor, o sea, entra como para conectar esas dos cosas, pero ya está fluyendo porque ya se conocen y ya hay como un proceso previo de trabajo que ayuda mucho a que fluya todo. Claro. Hay veces en que no, hay veces que es alguien que incluso le piden al supervisor que proponga, que crea que funciona para el proyecto. Entonces ahí es donde sí te involucras mucho más en hacer que se conecte en esas dos partes y que funcione. Claro. Y pues también porque tú lo propusiste y no puedes quedar mal, ¿no? El responsable también, sí. Pero básicamente es en ese sentido, sí, cuando no se conocen y no hay un trabajo previo entre ellos, sí le toca tal vez al supervisor inmiscuirse más en ese proceso y en que haya una conexión, una mejor conexión entre
entre quien toma las decisiones en el proyecto y quien está haciendo la composición original. Ok. Sí. ¿Y qué tanto, en general, hablando de si estás trabajando con supervisor o solamente con la dirección, sé que también depende mucho de los proyectos, pero qué tanto puedes ayudar a que la narrativa suceda? Te digo esto porque parte de la escuela, el foco está en terminar de contar historias, porque como compositores luego tratamos de tener muchas herramientas, mucho vocabulario, muchas maneras de poder trabajar correctamente, pero se nos olvida que al final hay que terminar de contar una historia. Claro. Como supervisor musical, pues también pasa lo mismo, ¿no? Ese es como Sí. el eje, hay una historia que hay que terminar de contar. Totalmente. Pero a mí me ha tocado a veces que ya están casadísimos con rolas y tu trabajo más bien es como de negociador, hacer el clearance. Ajá. Pero ¿qué tanto te ha tocado a ti? ¿Qué tanto lo disfrutas? ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿De dónde te inspiras para poder sugerir rolas? Pues sí, o sea, definitivamente disfruto más el proceso cuando tengo la libertad de proponer cosas Claro. a que solo llegas y te dicen, ok, pues ya elegí las rolas y pues ahí están y pues negócialas y ve cuánto cuestan y ya, ¿no? Digo que también se hace y es chamba y lo haces, pero definitivamente el proceso de proponer y de crear y de hacerlo es mucho más divertido y es por lo que realmente creo que me gusta hacer Claro. esto, ¿no? Y cómo lo hago y de dónde me inspiro, creo que yo personalmente lo que hago mucho es, digo, me gusta todo el tiempo estar conociendo proyectos, escuchando música. Obviamente es imposible escuchar todo lo que existe en todo el, ¿no? Pero lo que hago mucho es tener diferentes recursos a los que acudir para poder proponer música. Es decir, estar en contacto con catálogos de música, diferentes catálogos que te vas asociando y te vas entrando en conexión y te das dando cuenta como qué tipo de música tienen, cuál es su fuerte, cuál no es su fuerte. Y entonces como vas echando mano un poco también de esos recursos cuando tienes una necesidad específica que cubrir de, ok, necesito esta cumbia de los 70s que hable de tal cosa, ¿no? O sea, algo muy específico. Y dices, ok, sé que tengo un catálogo colombiano que sé que me va a ayudar porque se especializa en eso. Entonces le voy a mandar esto y de ahí vamos viendo a ver qué hay, ¿no? O sea, es válido echar mano de ese tipo de cosas porque pues obviamente tú no vas a tener la verdad absoluta de todo lo que existe en el mundo musicalmente, ¿no? Entonces, por ese lado me gusta mucho recurrir a ese tipo de recursos, pero también me gusta mucho... obviamente, regresando al tema del presupuesto, proponer cosas de lo que yo voy escuchando y de lo que voy teniendo ahí como en mi, como, pues sí, como mi librería personal, digamos, y echando mano un poco de eso y teniendo como esa, pues esa experiencia previa de poder proponer cosas que sabes que pues sí alcanzan en el proyecto, porque muchas veces pierdes mucho tiempo, sobre todo cuando primero te mandan cosas ellos y te dicen, quiero tal canción y quiero a los Rolling Stones y a David Bowie y quiero a no sé qué. Digo, va súper bien, pero bueno, a ver cuánto hay de presupuesto, ¿no? Primero revisemos eso y ya después te digo si es viable o no es viable llegar a esas canciones. Porque como muchas veces no tienen esa idea clara de cuánto cuesta, pues se viajan así, puta, me encantaría esta canción. Digo que está bien, ¿no? Está padre tirarle y ver qué sale, porque también eso te ayuda mucho a entender la visión del director, de qué está pensando, qué se imagina, ¿no? Tal vez no le va a alcanzar para pagar una canción de Bowie, pero sé que va por ahí, entonces pues agarramos propuestas que algo semejen o que tengan la misma vibra en una escena para que funcionen, ¿no? Hay una habilidad súper especial del supervisor que es tener estos rayos X para poder detectar qué es lo que le interesa al director de esa rola, ¿no? Porque a lo mejor es la voz, a lo mejor es el tempo, a lo mejor es el género, a lo mejor le gusta el tempo y el género, pero necesita o la letra, ¿no? O la letra, exacto. Exacto. Y luego se vuelve difícil justo interpretar eso porque hay veces que no les es tan fácil ser claros. Ok, sí me gusta por esto y por lo otro. Nada más dices, no, pues me gustó cómo funciona y listo, ¿no? Es como, ok, pero ayúdame un poco más a entender
por dónde va la cosa, ¿no? Entonces es tratar de sacar esa información de a poco, entenderlo. Ayuda mucho, obviamente, si ya es un equipo de trabajo con el que ya has hecho equipo antes y entonces como que tal vez ya entiendes a ese director o a ese productor, porque también hay que decirlo, hay muchas veces que el director tiene una idea, pero no es el que toma finalmente todas las Eso es decisiones. superimportante, claro. Tal vez el productor o la distribuidora canal, quien sea que esté pagando o lo que sea, puede proponer cosas, pero tal vez no es la última decisión, ¿no? Entonces Sí, también es sí. muy importante desde la perspectiva del supervisor entender quién toma las decisiones, porque quieras o no, pues también es, ok, sé que al final lo que me diga él, lo tengo que, o sea, entender y saber y llevarlo hacia allá, pero no va a ser lo final, ¿no? Sí. O sea, esta otra persona tal vez va a decir que no, o esta otra va a decir que no, entonces es como también tener en perspectiva cómo piensa esa otra persona o cómo piensa esta otra que sí es la que va a tomar la decisión, sin obviamente decirles, no, pues sabes que sé que tú no vas a decidir, gracias. Gracias pues, por no, tu pues, participación. No puedes pero... hacer eso. Pero pues sí, es tener esa visión clara de también cómo está esa... Sí, el colmillo para detectar esta opinión, tengo que escucharla, pero tengo que tomarla con cierta medida. Exacto, porque sé que puede cambiar, no es la única opinión en esto, en el proyecto, entonces es tener esa, desde que entras, tener esa visión de, ok, esta persona está y estas son las que van a estarme diciendo qué onda. A mí me tocó un proyecto de Disney Ajá. que el productor y el director estaban felices con la música, tanto la composición, el score, y como las rolas. Ujú. Llegó Disney y dijo, vamos a recrear todo, porque el target demográfico no escucha nada de Sí, esto. no suele pasar y es como, puta, pues me hubieran dicho esto antes, ¿no? O sea, Sí. ya trabajamos todo esto y no sirvió de nada. ¿Te ha tocado algo así como...? Así de cero, Sí, de cero. no me ha tocado, pero sí me han pasado como situaciones en donde como que ya estás muy feliz y dices, ok, sí, ya hicimos clic, entendimos lo que nos dijo el director súper bien y vamos y presentan como con la distribuidora, que muchas veces es también la que toma la decisión. Y es como, no, pero es que, por qué esto? ¿Por qué el otro? No, pensamos que funciona mejor la acá y acá y acá y te terminan cambiando la mitad de los cues que tú ya pensabas que ya estaban. O sea, porque por un lado es entender y llegar a un cue que funcione creativamente, pero hacer que también funcione presupuestalmente es como, puta, ya, Sí. estoy del otro lado, Sí, ya sí. lo logré. Y si llegan y te dicen, no, eso no funciona, hay que cambiar esto, el otro, es un proceso largo en el que, pues sí, tienes que ir rebotando y rebotando y ver si te alcanza, ver si funciona creativamente. O sea, es las dos, siempre jugar con las dos, con las dos. Y una vez que llegas a algo que ya crees que sí funciona y te lo cambian, sí es como, uts, o sea, como que sí Y es es que empezar de cero. algo importante es que las rolas, el mercado de las rolas, no es como ir a comprar donas, ¿no? Que deme a Sí. ver una de chocolate cuánto cuesta, una de vainilla cuánto cuesta. O sea, que te den un número la disquera y luego la editora y que entre en esta cosa del MFN, todos están contentos con la cifra. Pueden tardar semanas en que te den un número, sobre todo en estas rolas ahora de reggaetón que Que tienen son miles de autores. Ajá. Entonces, con que un autor diga yo quiero un peso más, la Todo tarifa se cambia. movió, sí. Es un tema y por eso también lo que decía de el alivio que sientes cuando llegas a algo que sí funciona, porque justo te puede cambiar cualquier variable y también es algo que como supervisor tienes que tratar de explicar a la producción que normalmente tampoco entiende mucho los tiempos de cómo funciona cotizar una canción, cuánto cuesta. Digo, hay quienes sí ya tienen experiencia, hay otros que no, pero es tratar de hacerles saber y entender, ok, no, o sea, si me dices hoy, quiero saber cuánto cuesta esta canción, no te puedo decir mañana cuánto va a costar porque Exacto. no depende de mí, depende de muchas otras personas que tienen que tomar una decisión para decir cuánto cuesta esta canción. Y pues hay muchas variables que interfieren también, que está bueno decirlo, en cuánto cuesta, ¿no? O sea, qué proyecto es, cuánto tiempo vas a usar la canción, en qué territorios la vas a explotar, o sea, etcétera, ¿no? Hay muchas variables que intervienen y que pues, cambian el precio de una canción y no es nada más, pues sí, mañana le digo al de la editora y que me diga cuánto cuesta, porque él mismo tampoco tal vez, a veces sí, a veces no, me va a poder decir, porque tiene que ir y preguntarle al autor si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y si es un autor muy grande, pues
a veces es difícil que conteste luego porque está ocupado, lo que sea. Entonces es un proceso largo que se puede alargar y alargar y alargar. Y a veces creen que es como, bueno, no, es que, ¿qué onda? No sabemos. Pero pues no es una cuestión que pase de un día a otro. Hay que tener opciones, o sea, paciencia y opciones, porque yo siempre como que nunca doy por sentado que algo se va a dar y siempre trato de tener opciones B, C, o sea, por si algo, como dices, no, pues tal autor dijo que no está de acuerdo con la tarifa y pues se cayó la negociación por eso, porque con uno que no está de acuerdo, pues ya no se El arma, clásico, ¿no? el artista es mi amigo. Sí, pero la disquera no. Exacto, también pasa mucho que el director te dice, no, pues es que yo conozco al artista, pues hay que decirle, ¿no? Pues yo le digo en corto como que nos haga el paro y no sé qué. Digo, sí, pero, o sea, está padre que tú le digas que te interesa y que hay un interés, pero el proceso no es así. El proceso es, hay que decirle a su disquera, hay que decirle a su editora, que son quienes lo representan y que normalmente van a exigir un costo que vaya adecuado a Con el lo que el catálogo proyecto y el demanda, proyecto, claro. etcétera. Entonces no nada más es como que digas, sí, es mi amigo y ya le digo y todo bien. Y aunque, o sea, sí ayuda, o sea, no digo que no ayude, porque a veces sí ayuda que del parte del autor mismo, él le diga a la editora como, ¿sabes qué? Sí me interesa hacer esto porque X razón. Sí ayuda, pero no es tan fácil como nada más decirle, sí, es mi amigo y me va a decir que sí, no hay bronca, ¿no? Entonces hay que evaluar todo eso siempre. Bueno, como ven, es un tema vastísimo y es como una especie de Jenga, donde tienes que hacer que todas las piezas vayan sumando y que el edificio no se caiga. Son muchas aristas que tienes que tomar en cuenta al momento de que vas tomando decisiones como supervisor musical. Pero los invitamos a que nos sigan escuchando en el siguiente podcast. Es una charla súper interesante. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Héctor. No, al contrario, gracias por la invitación. Y además de que lo pueden escuchar en el siguiente podcast a 8 manos, recordarles que Héctor forma parte de la planta docente, entonces creo que si llegan a inscribirse en el diplomado será una gran oportunidad también para que puedan preguntarle cosas directamente a Héctor y ahondar en este tema de la supervisión musical. Los esperamos en el siguiente podcast a 8 manos.